Buenas tardes, noches. Con un poquitito de demora arrancamos este conversatorio de arquitectura desde el Colegio Público de Arquitectos de Formosa. Les damos la bienvenida a todos los que se van a ir sumando. Vamos a invitar a nuestro invitado de hoy, Ricardo Mucciuti, a ver si se puede conectar. Mientras tanto, saludo a Basilio que se sumó. También Inversiones ID, sí. Susana, ¿cómo estás, Susi? A ver. Idear. Bueno, como les decía, saludamos a cada uno de los que se van sumando. Agradecemos por unirse a este conversatorio. La idea es justamente que podamos visibilizar al colega y a la profesión, ¿no es cierto? En donde se encuentre, en la faceta que por ahí le pueda llegar a interesar a él, que nos interesa a todo, como somos actores urbanos en todo, en donde nos movemos, como en lo que hacemos, en lo que nos gusta. Y en este caso, en este viernes a la noche, un poco de recreación nos va a venir bien de la mano del arquitecto Ricardo Mucciuti, que nos va a hablar un poco de esta cultura de los videojuegos y la profesión, cómo se mete en todo esto. Así que presentate, Ricardo, contanos un poco de lo de qué se trata este conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Ricardo Oscar Mucciuti Arévalo. Eh, Soy egresado de la Facultad de la UNE en el 2013. La mayoría ya de los colegas me conocen. Estoy radicado acá en la ciudad de Formosa. Tengo 32 años y yo desde que era pequeño ya siempre fui fanático de esto del mundo de los videojuegos Ujú. y mucho del hecho el de jugar. Yo todavía tengo, por ejemplo, alguna pieza de lo que fue mi primer acercamiento con la arquitectura, Ricardo de que fue Lego. mediante esto, fue piecitas de Lego, que yo siempre las recuerdo porque cuando nosotros hacíamos las ciudades con esto, ya traía su propia escala y sin darnos cuenta ya ensayábamos los espacios interiores y exteriores. Mirá Después vos. cuando se nos acababa el baldecito de Rastin y quería seguir haciendo cosas, ya echábamos mano a las cajas de cartón ¿Mm? y ahí hacíamos, agarrábamos un edificio, le cortábamos, le hacíamos las ventanitas, las puertitas, le poníamos los autitos y ya hacíamos la ciudad entera Mirá. cuando se nos Mirá. acababa. Ya Y ya, era ensayar. y ya está incluido las proporciones, un poco jugar con los espacios, los volúmenes, un poco de color, un poco tiene un poco de todo. Está bueno. Así mismo, o sea, es como decirte un elemento lúdico que es una forma de incentivar la creatividad a los chicos. Es más, hay de estos Legos que son para arquitectos y Mirá. muchos estudios de arquitectos, estudios de profesionales, utilizan esta herramienta para generar las primeras volumetrías. Ah, mirá. Y salen de ahí los estudios de formas y alturas. Y está muy bueno, incluso hay una serie de colección de Lego que salen con motivos de edificios famosos, motivo de Le Corbusier, edificio de casa, la Casa de Ah, la Cascada, por ejemplo, de Wright. Este, la, hay un montón, claro. la infinidad, tenés de todo. O sea, Yo, en el Lego tenés línea para urbano, que es la línea del Lego creador, sí. si vos te vas. Después tenés la línea de Lego que es para, por ejemplo, robótica, Ujú. en el cual le ponen un motorcito adentro del Lego con los engranajes y salen los autitos de radio control o los robotcitos para hacer puentes, incluso los puentes mecánicos que hacen esto, Ah, con mirá. los motores, demás, y son.
son muy buenos y son impresionantes y al chico, al nene que está jugando le activa Claro, la creatividad. Yo lo no, que por ahí hacía, qué sé yo, en un momento se me ocurrió agarrar el Lego y hacer lo que yo llamaba la máquina de bolitas. Agarraba el Lego, ponía las piecitas y después agarraba una bolita, una canica, así, y sí, le iba tirando, iba haciendo un recorrido. ujú, Después le agregaba otro recorrido y mira, así, o sea, diferentes ensayos que vos vas haciendo. mm, Entonces yo cuando ya iba aprendiendo a jugar y después ya haciendo las maquetas, ya más o menos sabía ya cómo representar. Ya en primer año de la facultad no estaba tan perdido. Si bien yo tengo que recalcar, yo no fui a un colegio técnico. ujú. Yo fui a la formación docente, terminé mis estudios ahí y después inicié un año en ingeniería civil y después me cambié a arquitectura. Ah, mira, qué bueno, Así fue mi historia de tú, formación, digamos. está bueno, Y bueno, yo lo que quiero más o menos con esta charla es decirles de arquitectos y videojuegos, qué es lo que está sucediendo a veces. Y algo es muy interesante y quiero que lo piensen desde esta perspectiva, es que muchos usuarios, muchos chicos, que ahora, la generación nueva, digamos, muchos chicos están teniendo su primer contacto con la arquitectura a través de los videojuegos. mira vos, ¿Por qué? Te voy a explicar. Puede ser que ellos estén jugando algún videojuego que les permita explorar, que la dinámica del juego sea un poco más pasiva, porque hay unos juegos que son de, digamos, el género de disparos, shooters, que son mucho más rápidos, más dinámicos. Y hay momentos en los que vos tenés que estar corriendo para que no te maten y no estás viendo el escenario que hay atrás. Sin embargo, claro, hay otros géneros de juego que son los de aventura o la búsqueda, que a vos te va a permitir, si tener más tiempo para caminar, recorrer el escenario, verlo. Y hay muchas cosas que están dentro de esos escenarios que a vos a lo mejor te causa un impacto fuerte. mira, Entonces, cuando te produce ese impacto, a vos te nace querer hacer algo con eso. A claro, mí, por ejemplo, yo cuando era más chico, eh, tuve el salto generacional ya de que los juegos ya eran en 3D. ujú, Porque antes eran los primeros juegos de la década del 90 eran todo en 2D y vos los veías de arriba. No tenía mucho atractivo visual. Pero después en el salto en el 3D ya con las tres dimensiones, vos viendo el objeto, ya sí te captaba porque vos veías, entrabas en un lugar y de golpe se abría el espacio y aparecía un templo grande o una construcción, un castillo o una catedral. Y vos ya lo veías y decías, wow, ¿qué es este lugar? Y ya te pegaba claro, un impacto. claro, Que después esas sensaciones a mí me quedaron cuando estudié arquitectura y estudié el gótico, por ejemplo. ujú, Yo recuerdo muy bien que estudié el gótico en primer año de arquitectura y viajamos a Buenos Aires a visitar la Catedral de la Plata y a mí fue un impacto terrible porque justo claro. entramos cuando estaba practicando el coro y vos veías, retumbaba así en el ambiente, el sonido del coro cantando y veías la luz que entraba a través de los vitrales y son impactos fuertes. Pero Es- en estas escalas que está dando en el tiempo, fíjate que en el juego tan básicos como ya sea la Viborita, el Pac-Man o todos estos juegos donde uno los veía desde arriba, ¿no es cierto? Esto es increíble cómo ya no le ubica a la persona a mirarlos desde una como en un Google Maps o en una vista superior, ¿no es cierto? Mirar y ubicarse hacia dónde o cómo escapar o lo que tengas que hacer, pero como esto que vos decías, el recorrido, la búsqueda rápida, uno ya tiene que ir orientándose de acuerdo a el escenario o las barreras. En este caso, se entendía que eran tabiques o paredes y vos lo mirabas desde arriba en algo sin techo, como en un laberinto, y uno tenía que recorrer. Eh, Así es. paso de escala a la parte de 3D, donde seguramente nos comentarás el F Empire, los Sims, ya son
programas más complejos en donde uno puede, en la parte de los Sims, por ejemplo, las necesidades, ir buscando el mantenimiento de la casa, qué se necesita, muebles, artefactos, y en el caso del F. Empire también esta construcción cronológica de las comunidades, ¿no es cierto?, con sus culturas y con toda su arquitectura. Realmente son cosas que a mí me llamaron la atención. No soy muy afines a los juegos, pero son cosas que a mí siempre me llamaron la atención y esto relacionado en toda la faceta. En el cine también, uno siempre tiene la referencia de una arquitectura o de un lugar en películas, en cosas. Creo que en la arquitectura nos falta en estos cosas como referencia. Así sea en estos juegos que vos decías de guerra, donde serían ciudades devastadas o escenarios ya con, gente, con muros caídos, cosas, pero siempre alguna referencia arquitectónica. Así es, si ustedes se ponen a ver todo lo que es la cultura del cine, nosotros sabemos, igual que lo que sucede en el cine, pasa en los videojuegos. Nosotros para desarrollar la historia, que se va desarrollando a medida que pasa la película, hay un escenario atrás, Claro. que se va desenvolviendo y vos lo vas viendo cómo va cambiando cuando va pasando los días, las estaciones y el paso del tiempo. En las películas se lo ve mejor porque es más vívido, hay gente, hay movimiento. Qué sé yo, en la parte de los videojuegos quizás todavía les falta recrear eso porque vos es un escenario que es constante la mayoría del tiempo y no cambia. A veces sí, les llueve, a veces no, a veces se destruye, pero por lo general es un constante en los videojuegos. Es un espacio que siempre está ahí y no se modifica, porque necesita que el soporte sea así. Claro. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, que los videojuegos es una forma lúdica de acercar al usuario a lo que nosotros queremos llegar. Uh-huh. Nuestros programas de diseño, nuestros últimos programas de diseño, tienen motores gráficos que se comparten con los motores gráficos de los videojuegos. Nosotros cuando usamos, por ejemplo, el AutoCAD, el SketchUp, el Revit, el Lumion, los programas BIM de diseños que tenemos y tantos otros más que hay un montón, hay una variedad muy grande. Eso sí es una carrera, vos tenés que seguir aprendiendo una versión, la otra, la nueva, la más. Y también te obliga a vos, a tu computadora, la tenés que ir actualizando a medida que pasa el tiempo. Ahí, a ver, ahí me está hablando Walter, dice, para otras carreras es importante también la referencia a los juegos, por ejemplo, en la ingeniería, ¿es cierto? Sí, Es muy cierto. Están ya en esta etapa, ya nosotros estamos muy entrelazados, ya por ejemplo, arquitectura, ingeniería civil, nosotros son nuestros hermanos, maestro mayor de obra, también estamos hablando de lo mismo, pero también ya estamos empezando por estos medios gráficos a rozar ya con otras carreras. uh-huh. Nosotros ya tendríamos que estar mechándonos ya directamente con las carreras de informática. Uh-huh. No hay que perderle la pista a esto, porque esto se va para arriba y después se te puede escapar. Se va, generación a generación se va potenciando. Yo le quiero hacer una comparación un poco burda, pero básica, que es una consola de videojuegos, por ejemplo, esta, una consola portátil de Uh-huh. videojuegos. Sí. En síntesis es una computadora, pero se usa solamente para jugar a los jueguitos. Uh-huh. ¿Mm? Las consolas nuevas que tenemos, por ejemplo, una PlayStation 4, dentro tienen un disco duro, su placa de video y su memoria. Ah, mira. Es básicamente la estructura que tenemos en la computadora. Uh-huh. Pero la computadora tiene más ventajas, porque la computadora es, y siempre fue, la plataforma libre por excelencia. Siempre fue porque vos la usás para trabajar, para jugar, para lo lúdico. Uh-huh. Yo lo que sé muchas veces es que nosotros como arquitectos, y les va a pasar a todos en ejercicio de profesiones, que nosotros desarrollamos por completo
un proyecto ya está listo, acabado, se lo presentamos al cliente, y el cliente lo agarra, lo recibe y dice, no me gusta acá, no quiero esto, le cambia y le toquetea todo ya. Claro, Y vos cambiaste tu proyecto porque es a él, es para él. Vos le claro, tenés que vender a él, es su cliente. Pero a lo mejor a vos te gustó el primer modelo. Entonces vos lo claro. guardaste. Ahora, ¿qué haces con ese modelo? ¿A dónde puedes llegar a terminar? A lo mejor, si vos tenés la plata, te la armás para vos. Y si no tenés plata para armar ese modelo, ¿qué podés hacer con ese modelo? Podés sacarle fotos, renders, podés hacerle animaciones, o ese modelo incluso podría llegar a terminar en un videojuego. ¿Por qué no? Vos podrías desarrollar un videojuego donde el cliente ingrese a esa casa y la vea, que sea un prototipo tuyo para vender tu producto. O vos podés vender ese diseño y aparezca en una franquicia de videojuegos X y ahí está tu casa puesta. Mira Que vos, físicamente no se va a hacer, claro. pero el 3D puede llegar a servir para otra cosa. O también a vos te va a servir porque cuando vos armás el 3D, vamos a ser sinceros, cuando uno arma un 3D, en SketchUp, por ejemplo, uno baja un bloque de acá, otro de allá y compone, compila y ahí lo arma el 3D. Ujú. Y sucede, como sucedió en la facultad nosotros que estudiamos, vos armabas, vos te hacías la maqueta, acá tengo una todavía de primer año, mirá lo que es esta reliquia. Vos te armabas la maqueta, ¿Es el baño, la cocina? ¿Qué? El baño. el baño y el vestidor. Está Primer bien. año de arquitectura, el arquitecto Monino era nuestro profesor. Bueno, ¿qué pasaba con la maqueta cuando vos estabas en la facultad y vos tenías que hacer otra maqueta? Bueno, le arrancabas un pedazo acá y se la ponías a la otra. Mira. Vos te armaste montones de arbolitos, bueno, le sacaste los arbolitos y le pusiste en otra maqueta. Y seguiste, o sea, ocupaste lo que hiciste para armar algo nuevo, ¿no es cierto? Ese Las concepto, demoliciones digamos, tenían muchos arbolitos y muchas cositas. Le vas exactamente. Le vas a plantando. sacar y lo pones a otro. Lo mismo pasa en los modelos 3D. Nosotros desarrollamos por completo una cocina, un baño, un vestidor, y a este cliente no le gustó, pero a otro puede ser que sí. Sí. O Claro, agarrás y lo pones en otro. lo que nos contás es que podríamos llegar a elaborar sectores, fachadas, ya sea en casos de, no sé, jardines verticales, patios, texturas, y, conexiones de adentro y afuera de un sector y por supuesto, todo de acuerdo a las necesidades o al programa de necesidades que busca el cliente. Uno va trabajando en este sentido, pero Así también mismo. si tal vez una alternativa u otra o partes de una alternativa le gustó, pero otra parte no, eso se puede guardar ese modelo, esa alternativa y seguir trabajando con eso, pero el otro ya quedó como algo alternativo para otras cuestiones. Pasa también que, Así por mismo. ejemplo, podrías mostrarle a otro cliente que venga, mira, está este modelo, está este diseño y tenés varios para compartir y para inclusive ingresar y mostrarle desde adentro. Totalmente. Totalmente. O sea, eso es la posibilidad que vos te, digamos, cada uno de los modelos que vos ya lo hiciste completo, de pies a cabeza, de arriba a abajo, hasta con los switches de la luz, a vos te va a servir como si fuera un showroom, pero virtual, Claro, para tu cliente. A nosotros, a todos nos gustaría tener una oficina grande, cargada, y ahí donde hayan pequeños espacios que sean showroom. El showroom funciona muy bien para ciertas empresas, por ejemplo. Vos te das acá, por ejemplo, familia Vercomat. Y hay pequeños showrooms donde hay lugares donde vos ves las texturas puestas, el bañito, el inodoro puesto en su lugar. Y claro. son pequeños espacios ahí que ya están diseñados. Entonces vos podés decir, me gusta esto, quiero esto, saco esto de acá. Y vas eligiendo las texturas. Están ahí como si fueran libros, vos ves que están todos
pisos puestos ahí. Los catálogos tienen todas sus fichitas. Pero en este caso, también se podrían hacer showroom virtuales. Y creo que vos tenés Exactamente. el visor este, ¿no es cierto?, en 3D 360, el cual Así uno, es. porque eso te lleva metros cuadrados de ocupación y de elaboración. En cambio, en el caso del showroom virtual, los podés, no ocupás ningún nada, se sienta o se No para y ocupaba un corre, espacio. corre. Claro, Exactamente. Nosotros, o sea, ya hace un par de años que está dando vuelta esta tecnología a uso masivo, a partir del 2016 en adelante, que yo tengo conocimiento y pude adquirir estos lentes que son de Oculus, de Samsung, no con muestre el la cual marca porque todavía no nos pagó no hemos pagado los derechos. Bueno, no, sí van a aparecer muchas marcas y muchos nombres de programas que no nos pagan, pero bueno, es así. Eh, Esta tecnología es totalmente inmersiva. Nosotros ahora con los últimos programas de diseño que manejamos, yo el año pasado estuve dictando cursos, muchos ya me van a recordar de los cursos, donde yo enseñaba el modelado 3D de SketchUp y el posterior paso que ya es postproducción con este programa que se llama Lumion. El Lumion, que es un programa que yo lo conozco bien porque yo lo empecé a usar allá en el 2011 cuando ya era su versión beta del programa. claro. Y ni bien había salido el programa, cortó la cabeza porque fue revolucionario cuando salió. A ver, un cachito, hay un comentario Sí, que quiero leer. sí, Santiago, dice Ricardo, ¿qué videojuego te pareció diseñado para generar experiencias a partir de prácticas de la profesión? ¿Alguno en particular? Experiencias a través de prácticas de la profesión. Bueno, había uno que le voy a citar a Martín, que justo está conectado ahí con nosotros. Martín, que tuvo la experiencia, que él contó su experiencia en un video que hablamos sobre el SimCity. El SimCity, que ya es su primera versión, se trata de un emulador donde vos tenés que crear una ciudad. A esta ciudad la tenés que poner con ciertos parámetros para que funcione, tenés que ponerle energía para que funcione, tenés que distribuir las distintas áreas, la residencial, la comercial, y tenés que ver los vínculos que hay entre ellas, cómo se relacionan, para que la ciudad crezca, se desarrolle y no tenga problemas, digamos. La planta Bien, de agua, los parques, el espacio urbano. Y es un emulador más o menos de lo que pasa en la vida real. claro, Nosotros sabemos que todos los juegos tienen un límite en el cual vos llegás, explorás y tiene su capacidad máxima. ¿No es cierto? claro, Vos explorás todo el juego, su contexto, sus límites, lo vas forzando para ver hasta dónde llega y hasta dónde eh, pasa el límite. Nosotros había varias veces en los juegos viejos que jugábamos que chocábamos con un auto una pared y la atravesaba, la claro, atravesaba la pared porque el juego no estaba bien diseñado y había una claro. falla. Sí, 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 sí. Bueno, ahora nos pasa a nosotros cuando hacemos un 3D, por ejemplo, y hacemos un video, particularmente en el Lumion, por ejemplo. En el Lumion, si vos no tenés cuidado cuando movés la cámara, podés atravesar una puerta o una pared. Ujú. O si no, tenés cuidado cuando pones un árbol, porque a veces la hoja del árbol está atravesando la pared, Claro, o la hoja, o el tronco del árbol. Bueno, hay detalles que vos tenés que tener cuidado cuando movés la cámara para que no se vean. claro. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede en los videojuegos, pero te digo, los videojuegos tienen sus límites. La Es- vida real, que es totalmente editable, todo, en la vida real es distinta. O sea, sí, nosotros cuando hacemos un 3D nuestro y vamos a ejecutar la obra, sucede que hay muchas variables cuando estamos haciendo la obra. No sé, la mezcla no salió bien, la pintura no salió bien, la textura se cambió por otra y no te va a quedar. O si no, por cuestiones de milímetros. A lo mejor una puerta no encaja donde tenía que ir.
un Ujú. piso puede estar desencuadrado, Claro, muchas cosas que pasan en la vida real, que son muchas más variables que en los juegos no están contempladas. Pues en los claro, juegos son perfectas las cosas, los encuentros son perfectos, llegan ahí, quedan, claro. O sea y que al milímetro. vuelve también en un compromiso con la Es volumetría. un, Te digo es porque un claro, compromiso con la quedan en la, volumetría, claro, con porque esa a lo imagen, mejor el cliente te dice no, porque en el render era así, y va y ve la obra, y la obra real es otra cosa. claro. Hay fallas, porque ahí vos tenés muchas fallas. La falla que tu propia mano de obra lo puede dar, que el Ujú. material a lo mejor no fue lo suficientemente noble para replicar lo mismo que el cliente quería ver de su 3D. Claro, Y ahí entonces a nosotros como un arma de doble filo. claro. Sí, Es sí, como sí. un arma de doble filo. O para nosotros, incluso como arquitectos, nos duele, qué sé yo, que el resultado final no era el render, no era lo Claro, que nosotros habíamos proyectado. Decía, pero ¿por qué le cambio el color? Y bueno, claro, el claro. cliente, Acá Martín nos aporta que justamente esto del showroom virtual, que si bien nos da una solución visual, estamos lejos de poder tener un sentido táctil de la textura. O sea, no es lo mismo la realidad y poder palparlo, tocarlo, fijarse las uniones, lo liso, el metal, el acero inoxidable con la piedra o con el concreto, que claro, verlo y poder recorrerlo inclusive, porque lo recorres, le pones iluminación, pero no es lo mismo que la parte más táctil o real de las texturas. Sí, totalmente. Una de las cosas que estuvimos charlando, porque este conversatorio surgió a partir de una inquietud que tuvo el arquitecto Gómez Sierra mediante el Facebook, y ahí nos unimos nosotros con Mariano Ramírez, con Luciano, con otro arquitecto, y Martín Martínez. Nos unimos en una conferencia de Zoom y empezamos a hablar de todo esto. Eh, y entonces surgió la parte de que nosotros estamos ahora en una, digamos, la cultura nuestra es la cultura de la visión, ¿no es cierto? Una ujú, imagen vale más que 1000 palabras, una imagen vende todo. Sí, pero hay muchas cosas que se están escapando. La percepción táctil, la percepción olfativa, que vos tenés en un lugar, las sensaciones, frío, calor, claro, este, la humedad que pueda haber o no en un lugar que a vos te transmite. O sea, nosotros sabemos como arquitectos que la humedad puede ser algo malo. En un lugar que hay mucha humedad le produce daños a la persona. claro. Incluso decía, por ejemplo, en la conferencia que tuvimos del arquitecto Carlos que vino de Córdoba a darnos las charlas estas, él nos dijo que una Ah, mancha de humedad generalmente a la persona le causa más daño psicológico que salubre. Porque vos ves la mancha de humedad y te causa malestar. O sea, vos ves en un lugar que se está deteriorando. No es bueno. claro, Pero también la falta de humedad a nosotros nos hace mal. En ujú, los edificios que son muy secos se ponen plantas para humidificar. claro, Nosotros sabemos eso. Bueno, para no irme mucho del tema, no es solamente lo visual, hay muchas sensaciones que están pasando que se escapan, pero la tecnología se está llegando a arrimar poco a poco a eso. Cada vez se está claro, haciendo este tipo de tecnologías más inmersivas. claro. Este tipo de tecnología por el momento está en la parte visual, pero también con los auriculares vos ya empezás a escuchar el eco que hay adentro en un espacio, Claro. los pasos, el ruido de la gente. Ahora se está tratando de desarrollar tecnología que por medio de guantes vos puedas tocar algo y te produzca un efecto eléctrico para que vos tengas la sensación de estar tocando algo. Y ahí ya va a cambiar totalmente la cosa. Ahora, si Es vos mucho. pues tuvieras la sensación de estar comiendo algo, Ujú, sería otra cosa también. ujú. Pero es Claro, cierto que es muy distinta la sensación física sí, real de un espacio. Por ejemplo, vos podés ir a un lugar y entras adentro de la arquitectura y en verano es una cosa, sí, en invierno es otra, en otoño es otra cosa.
vos notás el cambio En- del tiempo, las estaciones, las luces y sombras sí, sí, sí. Durante el día. durante el Y día. claro, el paisaje cambia, un atardecer, una mañana. Y en este caso, creo que el cine también tuvo algunos avances poniendo butacas en los primeros asientos ¿cómo es? No sé cómo llamarlo, que tiene las sensaciones de movimiento, ¿no es cierto? Que te Sí. dan realmente otra, Otra percepción, otra inmersión de lo que es el así es, viaje. así es, Igual, una de las cosas que discutíamos con el arquitecto Gómez Sierra es que esto es instantáneo, claro, instantáneo. Vos te pones y ya estás ahí. claro, Y esto es mucho más rápido. O sea, yo, por ejemplo, quiero viajar a Europa, ¿no es cierto? Tengo que comprar el pasaje del avión, agarrar, irme, estar un tiempo allá, dar vueltas, llegar hasta el lugar. Es toda una secuencia de pasos para que yo llegue hasta el lugar de destino, recorra, disfrute de lo que es ese viaje, porque es una odisea llegar a cualquier lado, cualquier viaje. Nosotros agarramos un vehículo, nos subimos, llegamos al centro. claro, Es una odisea. Hasta llegar ahí, tener la vivencia y regresar, que es hasta la misma experiencia del viaje lo que es algo rico. Pero con esto nosotros nos censuramos de muchas cosas, porque ya te claro, pones eso y ya estás allá. ya estás en ese lugar, Lo mismo le hacemos al cliente, porque nosotros le claro, ponemos esto y el tipo ya va a ver la casa finalizada. claro, Pero cuando vos estás construyendo la obra y no sé, estás haciendo los cimientos, y el tipo puso mucha plata para hacer los cimientos, tu claro, cliente. Y solo ve los cimientos y después los tapan. claro. Y llega el tipo, ¿dónde está mi inversión? ¿Dónde está la plata que yo puse acá? ¿Qué Ujú. pasó? No es hasta cuando nosotros avanzamos sobre la capa aisladora, hacemos los primeros muros, levantamos las columnas y ponemos las vigas arriba, que ahí apareció el Ya va espacio. tomando forma, sí, Entonces ahí entró y, bien, acá está mi plata, ¿no es claro. cierto? Acá está. De Sí, es igual cierto, manera, pero va pasando, la etapa en la construcción también va pasando por varias sensaciones. Al principio parece chica la casa, después parece, cuando ya están los muros, parece chica, después ya parece grande otra vez, después parece, y vamos teniendo estas diferentes sensaciones en el proceso de constructivo. Está muy bueno y creo que esto que hablabas vos de los procesos es muy importante ir registrando y teniendo en cuenta cada parte del proceso también es, creo que para el comitente importante ir siguiendo eso, porque está bien lo instantáneo, está bueno para poder definir muchas cosas y como decía el video de ciudades y urbanismo en los videojuegos que vos nos pasaste, que está muy bueno, después si quieren, vamos en la página a compartirlo. Eh, Hablaba de justamente estos programas o estas aplicaciones que tenemos nosotros para poder trabajar, que también por ahí nos recreamos, disfrutamos de las texturas, los colores, las formas, las dimensiones, las proporciones. Eh, Después hay que verificarlo, ¿no es cierto? O constantemente ir verificándolo en cuanto si una escalera tiene los 2 metros o la distancia para que uno no se tope con la parte de arriba, hay que ir así verificando mismo, los así anchos. mismo. En este sentido, creo que es un trabajo eh, constante de realidad y lo virtual y también de lo que tenemos en el campo de tecnología o recursos o materiales para poder aplicarlo a esto, porque si los componentes que encuentro son todos de otros lados, muy pocas veces yo puedo escalarlos y ubicarlos como parte ya de lo que va a ser la cocina, el baño o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, creo que hay muchas cosas que también lo tenemos que diseñar nosotros. Eh, Exactamente. Yo lo que quiero que sepan ahora cuál es el salto que nosotros tenemos es que, ¿qué me pasaba a mí antes cuando yo empezaba a jugar a los videojuegos? Yo me daba cuenta, y según las noticias que venían, es que toda esta gente que diseñaba
los videojuegos, los entornos en 3D, en aquella época, estoy hablando de 1995 en adelante, cuando yo tuve contacto con los videojuegos, empezando por mi primera consola que todavía funciona, que la tengo conmigo, hasta las últimas que llegué a comprar, que todavía la tengo. Después les voy a mostrar las diferencias gráficas, no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos una hora y Vos dirás, estamos, sí, vos tenemos dirás. todo. Sí, tenemos Porque 10, 15 minutos. hay mucho por mostrar, pero no quiero andar demasiado. Quisiera ir a lo concreto. Quisiera ir a lo nuestro como arquitectos. Sí, pero Porque sentirte libre porque en esta confianza y en esta fluidez de lo que a vos te recrea, de lo que vos, estamos conociéndote un poco más también. Y eso es lo que nos gusta porque todos son aportes, todas las cositas o los detalles que vos vas viendo, creo que cada uno ya va interpretando a su manera, pero también conociéndote un poco tus criterios o tu forma de ver esto que por ahí es recreación y está al límite de lo que es la profesión y de lo que tenés que cobrar por eso también. Entonces por ahí uno disfruta muchísimo de eso y le cuesta mucho ponerle valor económico a lo que uno hace. Pero son tiempos y sí, son estudios y son muchas investigaciones y momentos que uno va pasando en ese proceso de elaboración de ese producto, porque en fin y al cabo es un producto también. yo Pero te con digo, a mí me querían matar antes mis colegas. A mí me querían matar. Todos me decían, ¿por qué le laburás por 2 pesos claro. para hacerle ese 3D? Semejante video, semejante 3D que le hiciste y el tipo te pagó moneda y va a ganar millones con eso. Ujú, Después, sí, ya cuando fuiste un poco más grande, ya querías un poco más de plata, ya bueno, fuiste ujú, a poniéndole más precios. ujú. Después hay un criterio que me gustaría compartir con ustedes respecto a eso, cómo cobrar, cómo saber cobrar tu trabajo en 3D, porque nosotros tenemos, si bien una tablilla en el Colegio de Arquitectos, me gustaría que aparezca una sección ya actualizada para este tipo de trabajos, porque si bien eh, no está tabulado, es un trabajo intelectual muy grande Claro, que debe ser valorado, que debe ser valorado porque tiene su tiempo, tiene su ida y vuelta, claro, hasta que el cliente quede satisfecho, digamos, realmente, y claro, es casi hasta lo último, aunque vos estás editando ahí la imagen, editando el video para que pase por donde tiene que pasar, para que muestre lo que tiene que mostrar, la claro. textura que tiene que tener y demás. Y Eh, empieza con el proyecto, ¿no es cierto? Y termina inclusive, o sea, terminó ya la etapa de proyecto, que es por lo que figura en la tablilla, como decís, de honorarios como proyecto, pero también uno lo va haciendo, lo va trabajando en todo el proceso de la construcción de eso. O sea que sí, ¿cómo es? Son revisiones que hay que ir haciendo para actualizar esta tablilla. son revisiones de tu proyecto mismo, incluso el arquitecto a veces lo sufre a esto, porque Ujú, no lo cobra. ujú, ¿Entendés? Yo, por ejemplo, a mí me pueden contratar como un agente externo a la obra, pero simplemente que la represente en 3D, que eso fue muchas veces el trabajo que yo agarraba. claro, Venían otros colegas y me decían, bueno, a este es mi AutoCAD en 2 dimensiones, necesito el 3D de esto. claro, Bien, yo le levantaba el volumen y le cobraba tanto por esto. Se lo entrego. claro, Y después me vuelven a llamar porque me dice, bueno, me gustó, pero le quiero agregar esto, 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 esto. claro. Entonces vos tenés que volver a reeditarle. Cuando ¿A qué Ricardo, acuerdo podés llegar con ellos? Por ejemplo, yo le puedo decir, yo te voy a hacer un 3D básico de la parte de adentro y la parte de afuera, ¿no es cierto? Y yo le voy a poner, vamos a ponerle un precio para que se manejen. Vamos a decirle que este 3D te va a salir 12.000 pesos, ¿no es cierto? Un precio. Y este precio yo te lo mantengo haciendo la parte de adentro y la parte de afuera, y te puedo mantener el precio hasta 2 modificaciones. Después de la segunda modificación, que ya me obligaste a dibujar todo otra vez, te cobro más plata. ujú,
¿Cuánto? Claro, Y bueno, ponerle que yo le cobre 2.000 pesos por cada modificación, claro, que a mí me force a mí decir cuántos días me va a tomar. Bueno, vos tenés que podés tomarlo en base a las horas de trabajo que vos tenés o a los días de trabajo que te lleven. claro. Ese Cuando, puede ser tu cuando, forma de nomenclatura. Cuando Ricardo habla de levantar el volumen, no estamos hablando de levantar el volumen de voz. Así que yo por ahí quería que vos, Ricardo, des algunos conceptos o definiciones, por ejemplo, render o cosas que por ahí son características que pueden ya ser tabuladas el día de mañana, pero por lo menos uno sabe. Hoy hay muchas, como decir, en el ámbito de la fotografía, en el ámbito del 3D, de la volumetría. ¿Qué sería un render, por ejemplo? ¿Qué sería, si nos podés así dar algunos tips, algunos conceptos de lo que llamas así? Así es. Bueno, vamos a explicarlo un poco porque además de haber colegas arquitectos, acá hay público en general. También. Yo lo vi a mi hermana, mi pareja y además gente que se está uniendo. Los saludo a todos. Estoy tratando de leer casi todos Sí. los mensajes que mandan. Martín dice también Martín, SimCity con experiencia de urbanización. Así es, sí, sí, así sí. Eso es. a mí me llamó mucho la atención. Pero si es muy marketinero, ayuda mucho a vender tu producto, dice, sigue colaborando Martín, sigue aportando. Cine 4D, dice también, cuando yo seguramente estaba perdido sabiendo que lo de los asientos, las butacas seguramente del cine. Después dice Rosana Muchuti, dice, a mí me mostraron estar en la Torre Eiffel virtualmente previo a mi primer viaje a Europa. Fue increíble. Ah, mira que Sí, también en la parte de turismo creo sí. que sirve un montón. Martín sigue aportando, como le decía a mis amigos, el tiempo que otra persona se pasaba yendo a los sábados al boliche o vagando, vos te pasabas con los juegos. Y bueno, eso ahora lo tenés que hacer valer. Creo que de lo que Así hablábamos de... mismo. Sí, hay Así muchas. mismo. No sé si querés leer ¿Eh? alguna. Se cobra como Sí, estaba preliminar. escuchando. Ah, claro. North House dice, no se cobra como croquis preliminar, o sea, como algo, como un subcontrato, se podría decir, al proyecto, ¿sí? O sea, como, Podrías enmarcarlo como un croquis preliminar, es cierto, porque vos ya previo a la obra le estás mostrando la visualización final, claro. A ¿verdad? ver, O sea, si nosotros lo ponemos en alguna categoría a estos precios dentro de la tablilla de arquitectos, tendría que aparecer ahí ligado a lo que es croquis preliminar. claro. O también acá Martín sigue aportando, dice, no es un croquis preliminar, se acercaría más a una maqueta virtual. También Así es. tendríamos que empezar a definir algunos conceptos y lo que abarcaría, ¿no es cierto? Hasta acá es croquis preliminar, hasta acá tenemos ya un trabajo de volumetría 3D, textura, donde se ven muchísimas cosas. Y bueno, eso también después viene la parte un poco más de lineamiento de saber que si uno elaboró un producto de eso y te aceptaron, de qué manera conciliar con el cliente para que después no cambie todas esas cosas porque el producto ya no es el mismo. Y al fin y al cabo, lo que después termina siendo es un producto que figura como tuyo, pero no es el que vos propusiste o el que vos le mostraste y el que aceptaron inclusive en primera instancia. Pero bueno, Claro. son situaciones en las que por ahí los arquitectos tenemos que ir, eh, eh, ¿cómo es? Trabajando y comunicando pedagógicamente también al cliente y aprendiendo muchísimo también. Walter, Vamos, sí, vamos a definirlo un poco para el público general. Eh, un croquis, por decirte, un croquis preliminar es lo que nosotros llamamos como un dibujo previo a un esquema básico. Antiguamente en la arquitectura se dibujaba todo a mano, entonces vos le mostrabas el interior de la casa todo dibujado a mano, pintado, coloreado a mano.
que es un trabajo artesanal, que en parte todavía lo seguimos haciendo porque necesitamos primero llevar la idea de la mente al papel y después del papel nos vamos a la computadora. Ese ejercicio por ahí yo todavía lo sigo haciendo porque hay veces que incluso en la misma obra vos le tenés que explicar al obrero que está trabajando para vos, al albañil que está ahí, le tenés que explicar algo. Entonces, ¿qué es más fácil que sacar un libro, nada, como decirte, una libretita que vos tenés, una hoja en blanco, dibujarle un esquema y decirle, mira, el hierro viene acá, tiene un encuentro así, se ata de esta forma, estas son las separaciones, y vos le dejás las cantidades y las instrucciones y se las dejás ahí. Bueno, ese croquis sirve en obra. Bueno, hay una idea parecida, hay un croquis que vos haces primero, preliminar, que es todo tu Claro. trabajo de diseño, de la creación de la idea, que vos se la presentás al cliente y se la vendés. Ujú. Y en base a esa propuesta, después se elabora la documentación en 2 dimensiones que va hacia la municipalidad y la documentación en 3 dimensiones, que es lo que el cliente quiere ver, y Claro, es ya esta parte del modelado en 3 dimensiones, así hacia arriba, claro, mostrando el interior, el exterior y su terminación final, ¿no es cierto? claro. Bueno, lo que decía, justamente lo que dijiste vos ahora, tendríamos que buscar la forma de pactar, que quede por escrito, decir, este es el diseño final y no se modifica más. Es muy difícil Es muy que difícil. pase eso, es muy difícil que pase eso Porque, porque porque es un no, compromiso. no va a pasar la mayoría de las obras, por lo menos en la nuestra, que tenemos un grado todavía de artesanía. Pero sí te puede pasar en otras empresas, por ejemplo, vos te vas y le construís algo a Hyundai, le construís algo a alguna corporación y tiene que ser fiel, exactamente fiel al protocolo que vos guiaste y no te podés desviar de eso. Y no hay forma de que vos le pongas otro material o Claro, otro color ya que tienen no algo sea el que... estandarizado, así es. Sí, sí, sí. Exactamente. A Bueno, ese grado deberíamos llegar. claro, y ellos ponen inclusive también algunos requisitos sobre los temas y uno tiene que armar componentes o generar cosas que se parezcan. Por eso creo que como tip o como algo también a tener en cuenta a la hora de hacer una maqueta virtual, creo que tenemos que tener muy en cuenta que eh, la tecnología, los recursos, el mercado donde estamos también, para Y no la estar. la Claro, mano de y obra es claro, fundamental. totalmente. Nosotros Para no comprometer, podemos, sí, yo te puedo decir, nuestro cliente que tengamos en común le puede gustar una escalera en zigzag o una escalera de las que van empotrados en un lado y después vuelan. Pero ¿cómo lo haces acá? O sea, ujú, con tu mano de obra que vos tenés acá, te va a costar un montón. A no ujú, ser que vos contrates mano de obra especializada o consigas un sistema constructivo que sea apto para eso, que se puede claro, hacer. Se puede hacer, todo se puede hacer, pero siempre es una cuestión de costos. claro. Todo es una cuestión de costos en la obra. Tiempos y costos. Yendo un poco a la parte urbana, creo que hay, a mí siempre me llamó la atención, ahora el cine utiliza mucho los drones para filmar, para hacer un paneo aéreo e inclusive bajar en detalle. Realmente me llamó mucho la atención. ¿Cómo se llamaba la película que te dije de Steven Spielberg, esta última de Play One, Ready Play Ready One? Player One, Que, ¿sí? que cuando la vi me sorprendió justamente el mundo virtual en donde se manejaban y donde ellos tenían un usuario, se podría decir, ¿no es cierto?, con todas sus Así es. características, y en la realidad era un mundo como lo imaginamos o como se nos viene ahora, si es que seguimos siendo poco sustentables, sin seguir pensando en el mañana, en el futuro, en lo que dejamos. Creo que era todo devastado, una ciudad realmente demolida,
fue muy fuerte el encuentro de esta, pero tenían buena señal de internet, tenían entonces era como que vivían Sí, en una villa, en un lugar, así es. en unos refugios muy básicos, pero tenían toda la tecnología para poder vivir más que nada en ese mundo virtual. Eso me sorprendió de esa película. Realmente no voy a hablar más para que puedan verla después de la película, pero así arranca, ¿no es cierto?, esa película. Por ahí yo te puedo nombrar la más vieja, digamos, que vi que también tiene que ver con esto, es la de Matrix, ¿m? Bien, La trilogía de Matrix, principalmente la primera, porque es la que te explica sí, qué era sí, lo que estaba pasando y te da los preceptos de qué es un mundo real y qué es un mundo virtual y cuál era la exactamente. diferencia. ¿Cuál puede llegar a ser la diferencia si nosotros estamos totalmente inmersos dentro de esta tecnología? No nos vamos a dar cuenta. Bueno, ya va a llegar a ese grado, digamos, de perfección en que ya nosotros no nos distingamos lo que es real de lo que es virtual. Claro, ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los programas que usamos? O sea, el, el Lumion o el Twinmotion, por ejemplo, o el V-Ray en sus últimas versiones, ya traen consigo la forma de que vos saques el 3D y lo pongas dentro de esto. Entonces yo le digo, acá está tu proyecto al cliente. Bueno, se lo pone. Y entonces él ya mira arriba, atrás, adelante, lo ve completo. claro, ¿No es cierto? Lo ve completo y ya lo experimenta. Y ahí nomás también ya te corrige. No me gusta esto, cambia esto claro, acá para allá. claro, Pero ya lo está viendo. Y eso a nivel de 3D. A nivel real, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, es esta tecnología de las cámaras 360, ujú, que yo la usé mucho, por ejemplo, el año pasado cuando dicté el curso en 3D. Yo coloqué la cámara que filme. Entonces yo iba dictando la clase y el alumno me veía a mí con el proyector acá, pero a la vez, si había dentro de la charla alguien que me preguntaba algo, él giraba y ya lo estaba viendo claro, a esa persona que me estaba hablando. ujú, Si bien es una filmación, vos cuando te está lo bien, pones es como que volvés en el tiempo y estás ahí, en el lugar donde estaba, ¿no es cierto? Todavía no es interactivo, porque a lo mejor, ¿qué le faltaría? Que la persona que está dentro del dispositivo te pregunte algo, que mira vos, pueda ser interactivo con claro. ese video, que ya va a llegar también a eso, más adelante. Eh, Pero queda otra bueno, hay que, mucho. El tema de los drones, por ejemplo, que nosotros los vemos. El que vi, por ejemplo, el año pasado, cuando fuimos a Asunción, en el último viaje, había uno que me llamó la atención y yo lo quería comprar a toda costa, pero estaba muy caro. Era un dron que tenía, además de la cámara, además de vos ver el recorrido que hace el dron alrededor de la casa, este dron tenía un programa que yo lo busqué que se llama para hacer telemetría fotográfica. mira, ¿Qué era lo que sucedía? El dron volaba alrededor de la casa y te podía levantar el 3D de la casa. Le sacaba todas las imágenes y te montaba el 3D y te lo claro, pasaba a los programas de diseño que nosotros usamos, por ejemplo el SketchUp. claro, Dentro del SketchUp nosotros teníamos la casa levantada igual al realismo ujú, de lo que es ahora. Entonces, para relevamiento tiene uso infinito. Vos claro, trabajás en el estado y tenés que ir a relevar una escuela que queda en el Potrillo, no sé. Te vas, mandás al dron que da una vuelta, volves, ya lo tenés en la computadora. ah, Dentro de la computadora le haces las modificaciones. Yo le quiero agregar 4 pisos a esta escuela, le quiero agregar un baño, otra habitación. Ya le agregás en el modelo y el modelo tiene la imagen real y la imagen modificada mira vos. del mismo objeto. O sea que tiene Entonces, un amplio uso también en la parte urbana, ya sea para, la parte urbana es fantástica para hacer un porque diagnóstico, para poder hacer un paneo general, para poder paneo inclusive hacer un general. recorrido. Sí, sí, sí. Recorridos, o sea, yo
nosotros podríamos contactarnos acá con el Departamento de Conservación del Patrimonio, que tenemos arquitectos colegas que trabajan con nosotros, Sí, y utilizar, por ejemplo, la cámara y hacer un recorrido urbano de hoy, 2020, de todo lo que es la ciudad hoy, ahora en día. ajá, Eso va a ser una memoria visual de cómo era la ciudad antes, porque vos sabés que la ciudad tiene la dinámica que va cambiando. claro, ¿Cómo ajá, fue la ciudad en el momento en el que vos tomaste, capturaste la filmación entera, inmersa en este 360? claro, Que antes no pasaba. claro, O sea, nosotros en la filmación común estaba la parte de la pantalla y no claro, podíamos ver más a nada atrás de la pantalla. Era lo que la imagen nos proyectaba y siempre hacia adelante. claro. Con este tipo de inmersión vos ves todos los detalles. Inclusive Así que sí, hay ciudades completas pasadas a realidad virtual y en este caso, por ejemplo, qué importante esto que decís del patrimonio, porque podríamos tener nuestro patrimonio ya pasado a estas maquetas virtuales, entonces ya conocemos en proporción, en dimensión y también un registro fotográfico y en 360 de cómo es o cómo está y cada tanto actualizarlo, por supuesto. Pero bueno, qué claro. interesante y qué para mucho da seguir conversando. Como Mucho, decía hay uno de los... mucho tema que para hablar yo podría, tenía muchos videos preparados, muchas escenas, pero después dije, no, no, no vale, podemos adosar toda esa información a los links para que ustedes investiguen, hay mucho para ahondar. Yo incluso llegué a armar el año pasado un prototipo de un videojuego que también lo voy a subir para que lo vean. Claro, Fue mi primer acercamiento a este mundo, fue mi primer acercamiento como yo diseñando el videojuego. claro. Porque antes lo Hay que empezar jugaba, por pero no comunicarte. lo podía crear. Ahora sí lo puedo crear porque toda esta tecnología ahora es masiva, Claro, está muy sociabilizada y hay cursos en internet donde vos podés acceder y vos podés hacerlo y crearlo con la computadora que vos tenés hoy en casa. Antes, las empresas que hacían videojuegos las hacían con expertos en el campo, con programas que ellos mismos diseñaban y los guardaban celosamente. claro, Entonces vos como un usuario vulgar no podías acceder a eso. claro. Tenías que hacer tu propia ingeniería. Ahora está todo más abierto, más masificado gracias al Internet y podemos llegar a hacer algo, aunque sea algo, un prototipo, algo, pero ya lo creaste vos. Y Mira vos, ahí, pero por ejemplo, yo te puedo decir una idea que yo tenía, te puedo contar una anécdota mía que me ra- pasó. rapidísimo porque Y estamos en con casi esto tiempo cierro. cumplido. Dale. Bueno, yo cuando jugaba con estos objetos, ¿no es cierto? Con los Legos, a mí me llegaba el momento que yo decía, por ejemplo, ¿cómo quiero que este ladrillito tenga una forma curva? Y no tenía, porque el juguete era este, y ahí se acababa. Bueno, ahí terminó la charla sin querer, no pude cerrar una idea, se las comparto con ustedes, colegas. Yo cuando jugaba con los Legos, cuando era más pequeño, siempre tenía la idea de darle una forma X a la pieza y no podía. Entonces cuando empecé a estudiar arquitectura, me di cuenta que era yo el que estaba diseñando las piezas, que era yo el que estaba diseñando el espacio y dándole la forma que quería que tenga. Así es que por esa idea del juego que tenía desde la infancia fue la que me despertó y me llevó a mí a estudiar arquitectura más adelante.